bienvenidas, bienvenidos. Marea Frente Amplista quiere contribuir a transitar la pandemia desde su ámbito específico, la política. Y para ello nos propusimos la realización de este ciclo, Cuarentena Fecunda, como una manera de estar cerca, de acercamiento, de reflexión, en tiempos de distanciamiento físico. Hoy es un día especial, un día que damos inicio a este ciclo. Hoy es 22 de abril, hoy venimos de homenajear en el Parlamento, hace apenas un rato, a nuestro querido compañero este uruguayo, Felipe Michelini, que nos dejara de manera tan imprevista, tan trágica, hace apenas 3 días, y que luchara tanto por la verdad y por la justicia. Por la verdad que también hoy es importante en medio de este contexto, pero un día especial también porque nos enteramos de condenas a violadores de derechos humanos, y en ese marco, con todo nuestro compromiso también para continuar lo que para Felipe hubiera sido un honor, los invitamos a acompañarnos hoy en este inicio de ciclo. Hoy empezamos con un ciclo que va a tener figuras relevantes y sin duda empezamos con Gerardo Caetano, con temas de actualidad, con nuestro historiador y politólogo más que conocido, que no necesita presentación, pero que queremos introducir, doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, catedrático en la Universidad de la República, autor de numerosos libros y artículos, especialmente sobre aspectos de la política, de la historia política del Uruguay. Le damos la bienvenida a Gerardo, quien compartirá sus reflexiones sobre la política en tiempos de coronavirus. Iremos recepcionando, mientras Gerardo expone, las preguntas que puedan ir surgiendo, y luego él se tomará unos minutos para responder algunas. Sabemos que pueda no ser posible responderlas todas, y eso nos desafiará a continuar conversando con él. Y les pedimos sí ir enviando sus preguntas, dudas, para que nosotros podamos tomar nota a partir de su exposición, que será aproximadamente de 30 minutos. Así que, Gerardo, bienvenido. Vamos a cederle el lugar porque estamos siendo respetuosos de este distanciamiento físico. Bueno, un gran abrazo para todos. Los estoy recibiendo en mi casa, en un momento muy, muy singular, muy especial. Me quiero sumar al recuerdo de Felipe, que la verdad que en un contexto muy difícil nos golpeó, muy particularmente. Y al mismo tiempo quiero una vez más señalarles que yo suelo escaparle a este tipo de cosas. Mi comunicación es a través de otros medios, pero por ser ustedes quienes son, con quienes me siento particularmente unido, y también por este momento tan especial que estamos viviendo, supero, en primer lugar, las dificultades, la gran responsabilidad de reflexionar en estos momentos, pero al mismo tiempo también de exponerse o de arriesgarse a transmitir las reflexiones que uno tiene en un momento en donde, bueno, sobra información, hay que ser muy riguroso con el conocimiento. Es el momento del conocimiento y no de la opinión sencilla. Antes que opinar, hay que buscar reflexionar mucho. Y bueno, asumiendo ese riesgo, pude transmitirles algunas ideas que tengo para ustedes. En primer lugar, lo que se ha escrito y lo que se escribe en este momento a propósito del impacto de la pandemia a nivel del mundo es
infinito. Y en verdad uno lee mucho, muchísimo. Uno está como en un ensinamiento de reflexión. Y verdaderamente creo que es algo que hay que hacer, es algo necesario. Pero me gustaría anotar en este contexto tan múltiple, primero, asumir de manera radical, en términos de ir a la raíz. El general Sereñi no puede dejar de venir a mi recuerdo, siempre reivindicaba la palabra radical, pero la asumía en su versión profundamente genuina, que es de ir a la raíz, y en ese sentido, como alguna vez dijo Germán Bernstein, el general Sereñi era un líder radical, y yo creo que en esa perspectiva es correcto decirlo. Bueno, es un tiempo en donde para asumir las incertidumbres de manera genuina hay que ser radicales en el sentido de ir a la raíz. Es un tiempo de indefensión y no debemos ocultarlo. Es un tiempo perfecto para, bueno, que prosperen injusticias, que prosperen persecuciones. Estamos viviendo un tiempo de indefensión. Nos cuesta mucho estar juntos, organizarnos, defender. Nos cuesta mucho poder pautar una defensa organizada de valores, de intereses, de personas, de personas. Es un momento difícil para lo que es más imprescindible, que es para el pensamiento crítico. Es un momento difícil para la oposición, para cualquier oposición. Es un momento difícil para decir no. Es un momento difícil para asumir pensamiento crítico, con todo lo que esto conlleva en múltiples sentidos. Hay como algo que articula, y esto se está viendo en el mundo, esta situación de incertidumbre con la necesidad de autoridad. Y esto muchas veces, bueno, erosiona al pensamiento crítico. No es negar la autoridad por negarla, es negar justamente esa búsqueda de autoridad que muchas veces termina en el encuentro del autoritarismo. Es el momento de la exigencia del retorno del conocimiento, que de alguna manera limite y restrinja ese espacio ampliado de la opinión loca, de la autoverdad, esa idea de que cualquiera puede hablar de cualquier tema, con cualquier estilo, en cualquier momento, y lo puede hacer sin recurrir a evidencia, con perfiles que no tienen que ver con el contenido de lo que se dice, sino con el cómo se dice. Y cuanto más enfático, mejor. Bueno, esa visión de autoverdad sobre la que hablan tantos autores hoy en el mundo, bueno, hoy está prosperando y tiene vías absolutamente muy claves. Bien, hoy hay que confrontar la autoverdad y la posverdad con el rigor del conocimiento, y eso significa pensamiento crítico. Y todo esto hay que asumirlo con una visión global, no provinciana. Nada más letal en este contexto que tener una visión isleña, y los uruguayos tendemos a tener esa visión isleña, y eso es letal, es verlo con mundo, pero desde algún lugar. El mundo no se ve igual desde Río, desde Wuhan, desde Madrid, desde Guayaquil o desde Montevideo. Hoy hay que reencontrar eso de el mundo y el pago, el lugar desde donde uno observa, la atalaya que cada uno tenemos. Si estas ideas fuerza marcan una visión informada o mínimamente informada
sobre este contexto que nos ha tocado vivir. Bien, la gran pregunta es, ¿habrá un antes y un después? ¿Estamos viviendo una inflexión de la historia? Los historiadores sabemos que siempre quien vive un presente plantea que este es un momento especial de la historia. Pero hay muchos elementos como para señalar que este efectivamente es un momento bisagra, es una inflexión, marcada por la enorme dificultad para prever lo que viene. Pero para prever lo que viene, hay que empezar con una pregunta anterior, que es cómo se llegó a esto, cómo llegamos a esto. Si nosotros saltamos esa pregunta, nos vamos a equivocar. Lo que estamos viviendo no nació de nada. No, nació del mundo que estaba vigente y que todavía lo está, solo que desafiado como nunca. Lo que estamos viviendo es hijo de muchos procesos, es hijo del cuidado, del descuido absoluto del medio ambiente, es hijo de, bueno, la crisis de la cooperación internacional, es hijo de una geopolítica absolutamente injusta, que afirma la desigualdad, es hijo de las desigualdades radicales en materia internacional y nacional, es hijo, bueno, de un modelo de consumismo y de desarrollo que a todas luces es inviable. Es hijo también de, bueno, las consecuencias de versiones absolutamente arcaicas de capitalismo salvaje, pero también es hijo de la ausencia de teorías económicas efectivamente alternativas. Es hijo de todo eso y de mucho más. La primera pregunta entonces es ¿cómo llegamos a esto? Y la segunda inmediata es, bueno, tratar de medir lo que pasa y la gravedad de lo que pasa. Podría recomendarles muchas referencias respecto a observaciones internacionales sobre lo que está ocurriendo. Hay un observatorio del impacto del COVID-19 sobre América Latina y el Caribe que se actualiza casi diariamente en la CEPAL, que se los recomiendo particularmente, pero si uno lee lo que están diciendo distintos observatorios y distintas organizaciones internacionales, hoy estamos viviendo el inicio incierto, estamos corriendo una carrera cuya distancia no conocemos, por eso es muy difícil fijar estrategias. Estamos viviendo una crisis que ya en sus impactos actuales está superando, en términos de previsiones, a lo que significó la crisis de 1929, hace 90 años. Esto es muy impresionante porque cuando hablamos de una crisis podemos hablar de distintas trayectorias. Se puede un despliegue en U, un despliegue en B, pero también puede ser una caída vertical de la cual nos cueste mucho recuperarnos. Es una caída que se da en un contexto de rebalance de poder mundial que ya estaba plenamente vigente. Y obviamente que los impactos globales de esta crisis son desiguales, y todavía es muy difícil medirlos. Europa parece profundamente golpeada y no es tan claro que China es el gran vencedor. No es claro que el impacto terrible en los Estados Unidos se traduzca, por ejemplo, en algo que sería racional, que es que Trump por lo menos viera comprometida su elección en noviembre, si esta ocurre. Tenemos además situaciones muy distintas, y me quiero referir también a ello. Esta crisis en América Latina golpeó sobre situaciones de emergencia política. Esta crisis golpea a Bolivia cuando Bolivia estaba en situación de crisis política. Esta crisis golpea a Chile en momentos en que en Chile, rompiendo esa visión de extremo consensualismo que había sobre un modelo que no funcionaba, alguien dijo el rey está desnudo.
Esta crisis golpea a un Brasil sometido a la irracionalidad de la ultraderecha posfascista, con un presidente que, bueno, ha incrementado a niveles ya inesperados su nivel de locura, y que hace 2 días convocaba al golpe militar. Esta crisis golpea a una Venezuela ya difícil de calificar, a una Venezuela donde la situación es terminal. Esta crisis golpea a una Nicaragua donde, además de la implosión social y económica, impera un régimen oprobioso que suma, bueno, una ortodoxia católica absurda. Es decir, si viéramos lugar a lugar, veríamos que la crisis viene a golpear, en el caso de América Latina, aunque de manera diversa, a una América Latina muy signada por situaciones de emergencia política y de crisis política. En un contexto en donde las previsiones de caída económica para la América Latina actual, simplemente vean lo que dice el Banco Mundial o vean lo que dice el Fondo Monetario o el Observatorio de la CEPAL, son tremendas. La fuga de capitales del mundo emergente es inédita a nivel internacional. Lo que está aconteciendo realmente es muy grave, muy impactante. Y nada está indicando que América Latina tenga un camino de rebote facilitado. Uno diría que de manera sensata habría que pensar que las agendas previas a la crisis del COVID y los libretos previos a las agendas del COVID están totalmente desordenados y que hay un antes y un después. Y sin embargo, quiero ir a la política uruguaya actual y algunas de sus pistas, esto no parece estar arriba de la mesa. No es consensuado respecto a que, bueno, sobre lo que estábamos discutiendo a comienzos de marzo, hay que hacer sintonías nuevas, porque en verdad esto que comenzó a ocurrir y que nos ha golpeado, parece que hace años, pero en realidad hace menos de un mes y medio, en términos nacionales, es un tsunami. Entonces, lo prudente, desde cualquier lugar, sería decir, hagamos una pausa, reflexionemos, pero partamos de que las agendas y los libretos no pueden ser los mismos. Aquí hubo una situación electoral muy especial y ha habido dificultades. Ha habido dificultades en los partidos que hoy conforman la coalición multicolor y en el Frente Amplio para desencillar y reubicarse en el nuevo escenario. Ha habido dificultades. No es solo que al Frente Amplio, que es correcto, le está costando mucho, después de 15 años de gobierno con mayoría legislativa, reubicarse en un lugar de oposición, incluso de oposición constructiva. Repito algo que decía, hoy en el mundo es muy difícil pensar cómo hacer oposición constructiva. Y al mismo tiempo es muy fácil cómo hacer oposición destructiva. Y creo que de lo que se trata, sobre todo en un país como Uruguay, es de hacer oposición constructiva. En un momento en donde el campo no está abonado para eso. Y sin embargo, la clave es ir hacia eso. Tanto desde el punto de vista de las organizaciones políticas como en otra clave con autonomía de las organizaciones sociales. Hoy es muy fácil prender fuego a la pradera. Muy fácil. Y es muy irresponsable. También hemos visto un gobierno al que le cuesta ubicarse y centrarse en la tarea del gobierno. Entre otras cosas porque es un gobierno con una coalición extraordinariamente difícil.
Esto que el año pasado anticipábamos, la lógica de la coalición multicolor podía ser un buen diseño de campaña electoral, pero que eso se tradujera en una lógica de gobierno consistente ya era otro tema. Bueno, la verdad, los acontecimientos se agolpan para advertir una y otra vez los problemas muy grandes que ha tenido y tiene el gobierno justamente para consolidarse como gobierno. En un momento, y reitero, donde me animo a señalar que a nivel de la opinión pública hay como una necesidad de tener gobierno. Incluso hay, y esto está ocurriendo en todo el mundo, hay como una proclividad a ponerse del lado del gobierno, cualquiera este sea, en una circunstancia dificilísima. Bien, en un contexto en donde, a contramano de lo que se daba, en donde el tropismo a nivel de la opinión pública era contra el gobierno, sobre todo si había un gobierno instalado desde hace mucho tiempo, hoy, por muchas razones, y este es un gobierno que no tenía 10 días de iniciado cuando se encontró con esta situación máxima, todo indica que a nivel de la opinión pública hay como una necesidad de no quemar la pradera. Y sin embargo, es muy difícil ubicarse en una lógica de oposición, tal vez porque ni el gobierno, pero tampoco la oposición, por lo menos en su conjunto, han asumido radicalmente que las agendas y los libretos son otros, cambiaron, son mucho más radicales en el sentido de ir a la raíz, ir a la raíz. Una prueba de las dificultades del gobierno, bueno, son las dificultades tremendas en la configuración del gobierno. Y esto tiene que ver en particular, pero no únicamente, con, bueno, uno de los componentes del gobierno. Y no necesito nombrarlo. Cabildo Abierto. Vean ustedes lo que está pasando en el Ministerio de Salud Pública. Yo creo realmente, y después me voy a referir a ello, que la respuesta sanitaria del gobierno ha sido buena, ha sido razonablemente buena, pero esa política razonablemente buena, en un contexto muy difícil, choca contra un Ministerio de Salud Pública y hace en donde realmente están ocurriendo cosas tremendas, terribles. Lo que decíamos al comienzo, que este es un tiempo de indefensión, en donde la cuarentena genera espacios ampliados para persecución, injusticias, ajustes absolutamente racionales. Bueno, en el Ministerio de Salud Pública esto lo estamos viendo. Coroneles retirados en lugares particulares. Pero también hemos visto que a 15 días de iniciado el gobierno, tal vez demasiado rápido, el general Manini Ríos, con un objetivo muy claro que es ser presidente, ha preferido, bueno, la vía de los comunicados a la población vía YouTube, para proponerle cosas que no le ha dicho al presidente. Ha elegido, bueno, el 14 de abril para desarrollar un pronunciamiento en el Senado a todas luces inconstitucional, contrario a la justicia, contrario a una política de verdad y justicia respecto al tema de derechos humanos. Y los pronunciamientos de figuras de Cabildo Abierto prosiguen y prosiguen cotidianamente, y esto es ya, no es noticia, y nadie puede sentirse sorprendido. Esto era absolutamente previsible, pero la situación de Cabildo Abierto es un problema, es una piedra en el zapato del gobierno, de cualquier gobierno, también de este gobierno, también de este gobierno. Entonces, acá hay dificultades en los dos espacios, en los dos bloques, y el gobierno tiene problemas justamente para estructurar una sintonía. Y hay diferencias muy importantes. Aquí la política sanitaria tiene algunos desafíos realmente muy difíciles.
que repito, a mi juicio, y me gustaría discutirlo, el gobierno ha respondido razonablemente bien. Por ejemplo, yo creo que el paso que dio el gobierno en buscar el asesoramiento científico al más alto nivel, y cuando digo al más alto nivel, digo a científicos de proyección internacional como Rafael Radi, Henry Cohen, Fernando Paganini, el aporte que ha hecho la Universidad de la República y el Instituto Pasteur, que es realmente admirable, formidable, anticipando la necesidad de construir sistemas de test propios desde enero, o la Facultad de Ingeniería buscando la construcción de respiradores, es realmente extraordinario. Ha sido y es un respaldo fortísimo, necesario. Bien, es muy importante que en un momento de este tipo el gobierno acuda a la ciencia, al conocimiento, a la Academia Científica, a la Academia de Ciencias, a la Academia Nacional de Medicina, a la Universidad de la República. Es muy importante. Y no es menor, no es menor. Pero ahí hay temas muy complicados en materia sanitaria. Por ejemplo, la idea del día después. Como dice mi amigo Radi, es muy fácil, no tanto, pero era fácil la reacción de imponer el confinamiento. Más duro, menos duro, hoy esa discusión no está. Pero es muy difícil, mucho más difícil, cómo establecer una postura de salida, que es una postura que tiene que asociarse no con lo que no va a existir, que es el día después. No hay día después. Hay una transición cuya extensión no conocemos, frente a un virus que no conocemos y que está teniendo comportamientos y desarrollos muy difíciles de prever. Entonces hay que acostumbrarse a que, no solo en términos económicos y sociales, a los que me voy a referir después, sino en temas sanitarios, bueno, la política del confinamiento no es un piloto automático que esté bien. No, es más complicado. Y adaptarse a eso que se ha dado en llamar una nueva normalidad será un tema que estará entre nosotros durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. No sabemos cuánto. Pero además de esto, el Uruguay está, de alguna manera, con un impacto que a todos nos ha sorprendido por su dimensión más o menos moderada. Incluso dudamos, porque pese a los números, bueno, hablamos de que faltan test, y faltan test. Hablamos de que hay dificultades en varios planos, pero no podemos tener el nivel de muertos que tenemos con una base que multiplicara por 10 o por 15. No, hay racionalidades que son más claras y que no estarían planteando un escenario radicalmente distinto. Pero acá estamos hablando de una política sanitaria que debe ser vista desde una manera integral y realmente evitar ver el momento de indefensión social que esta crisis sanitaria está generando sería un grave error. Hay muchos estudios que están desarrollándose. Yo voy a recoger solamente algunos números de gente especializada en estos temas, Luis Bertol, Andrea Vigorito, que están planteando algunas cosas muy importantes. Primero, el impacto económico y social no va a ser igual en todos los sectores. Va a ser desigual. Va a golpear más a algunos que a otros. Y por supuesto que va a golpear más a los trabajadores, cualquiera estos sean, que al capital. Pero acá la clave no va a ser solamente esa. Acá la clave es que va a golpear mucho más a trabajadores informales, a migrantes, a los más pobres entre los pobres. Los más pobres entre los pobres hoy son ya más pobres. Y obviamente que cuando hablamos del gran capital, tenemos que diferenciar ese contexto de 100.000 empresarios en el Uruguay, en donde 99.000 son
pequeños, medianos o microempresarios, de esos 1000 que tienen, de alguna manera, el núcleo duro del gran capital. Hay pequeños y medianos productores en el campo y en la ciudad que están sintiendo un impacto tremendo, tremendo. Entonces, y que generan, por otra parte, la mayor dimensión del trabajo. Estamos viendo que va a haber un impacto desigual. Ese impacto desigual, si uno lo traduce en números, puede generar situaciones realmente muy impactantes. Y aquí tomo algunos avances de estudios que nos planteó Luis Bértola en una estupenda conferencia que dio en una asamblea online de la Academia Nacional de Ciencias. Decía Luis Bértola, hay sectores a los que la crisis afectará de manera muy importante, aunque una fuerte reducción de sus ingresos impacte solo de manera muy marginal en el producto. Me voy a extender 10 minutos más. El seguro de desempleo aplica a quienes no pueden hacer trabajo a distancia. Primer núcleo. El lugar del trabajo, las habilidades del trabajo habían cambiado radicalmente. Ahora van a cambiar mucho más aceleradamente. Y la capacidad de adaptación a nuevas formas de trabajo, al teletrabajo y otros, es muy desigual entre los trabajadores. Va a afectar muchísimo a quienes no pueden hacer trabajo a distancia, porque no lo saben o porque su trabajo no lo habilita. El 70% de los trabajadores informales se encuentra en situación muy vulnerable, dice Luis Bértola. Son 270.000. Y esto es muy importante. Todos los análisis sobre reducción de la pobreza y reducción de la indigencia planteaban la preocupación en años anteriores de que a la reducción, aún con pequeños altibajos en el último bienio, de la población en situación de pobreza o indigencia, había una franja bastante mayor de sectores vulnerables. ¿Qué eran los sectores vulnerables? Bueno, aquellos sectores que aún habiendo salido de la pobreza y a veces hasta de la indigencia, tenían situaciones de vulnerabilidad y de precariedad que permitían y habilitan a que estos sectores vuelvan a recaer en la pobreza. Con un agravante más, que alguien que recae en la pobreza es mucho más difícil que vuelva a salir de la pobreza. Y con otro agravante más, que los que caen por segunda vez en la pobreza tienen mucha menos capacidad de adaptación a un ciclo virtuoso, a un ciclo expansivo, a una especie de factor rebote. Aun cuando el ciclo económico a nivel internacional cambie y cambie para bien del Uruguay, estos sectores vulnerables que es muy posible que vuelvan a caer en la pobreza y en la indigencia, va a ser muy difícil que actúen, que respondan a un ciclo incluso favorable. Hay trabajadores independientes formales que no tienen seguro de desempleo. Son, de acuerdo a Bértola y los estudios del blog Suma, él citaba a Caporale, a Pereira Zunino, son cerca de 45.000. Los asalariados formales con salarios bajos, cuyo seguro de desempleo los deja en ingresos muy insuficientes, son 135.000. Sumando, Luis Bértola llegaba a 450.000 trabajadores con problemas severos. Si a eso sumamos los migrantes, si a eso sumamos los que no están en los registros, si a eso sumamos los pequeños y medianos productores con problemas, si a eso sumamos los más pobres entre los pobres, estamos hablando de un número muy importante de la población, más importante aún en relación a la población económicamente activa, y con problemas que van a ser estructurales. Y volvemos a lo del núcleo de un tiempo de indefensión. Aquí, en un mes y medio, casi 200.000 trabajadores han pasado al seguro de paro. Algunos incluso como primer paso al despido. Estamos en una coyuntura absolutamente propicia para que cuando retome la nueva normalidad, la recuperación del empleo no responda a lógicas sociales
de justicia social. No, responda a intereses. Y en ese sentido, bueno, las pretensiones de normalización, de racionalización de las empresas, bueno, van a tener una justificación universal, que es, y bueno, la pandemia. La pandemia puede ser la justificación universal de situaciones muy complicadas en términos de justicia social, en términos de defensa de los derechos. A todo esto se le suma la presencia muy clara de un recelo conservador antiprogresista. No solamente aquí, no solamente aquí. La visión, la apetencia de liderazgos obstinados, mesiánicos, afincados en relatos muchas veces irracionales o religiosos y separados por definición de la evidencia, del conocimiento de rigor, esa necesidad de autoridad en un tiempo de miedo, de incertidumbre, está presente y está presente también en el Uruguay. Y si yo hablo de alguien que se siente predestinado, de alguien que se siente el hombre para resolver este momento de la historia del país, el que cree que tiene la solución de todos los problemas, y aquel que no se siente comprometido ni con el gobierno ni con la oposición, sino que está haciendo su camino solo, ya saben a quién me estoy refiriendo. Aquí hemos visto a un gobierno liderado por el Partido Nacional, pero que no es del Partido Nacional. Acá no está gobernando el Partido Nacional. Acá está gobernando una coalición de 5 partidos, con grandes dificultades internas. Y con un presidente que se está enfrentando a una situación enormemente complicada, que es el presidente de todos los uruguayos, ante el que hay que tener en principio una actitud de puente, una actitud de respaldo, una actitud de lealtad y de respaldo institucional. Es el presidente de todos. Bien, ha sentido, lo hemos visto, repito, con algunas actitudes muy razonables, otras actitudes que han querido ser reforzamiento de una autoridad que alguien siente desafiada. Y aquí quiero establecer 2 ejemplos. ¿Qué es lo que puede justificar el aceleramiento de la presentación en el Parlamento de la ley de urgente consideración? Es muy difícil, incluso poniéndose del lado del gobierno, justificar ese aceleramiento. No es ya solo que un tratamiento parlamentario consistente, que permita, bueno, la discusión en el Parlamento, la comparecencia de grupos de interés, la comparecencia de organizaciones sociales, la comparecencia de todos. Es muy difícil justificar hoy, en este contexto, en este momento que puede ser un gran momento de indefensión, el aceleramiento en la presentación en el Parlamento de un proyecto de ley de urgente consideración que ni siquiera tiene el acuerdo de los partidos de la coalición multicolor. Se ha dicho, y no es cierto, que la LUC es la expresión del compromiso para el país. Esto ya lo dicen los integrantes de la coalición multicolor. Esto va más allá, en algunos casos bastante más allá, del compromiso para el país. Ya lo han dicho algunos integrantes de la coalición de gobierno. No creen que este sea un momento propicio. Hay cuestiones, hay elementos de este nuevo proyecto de ley, de este proyecto de ley que va a entrar mañana en el Parlamento, que no solamente no estaban en el compromiso para el país de noviembre, no estaban en el primer borrador presentado en enero, y al mismo tiempo fueron cuestionados por integrantes de la oposición, por integrantes de la coalición de gobierno en la negociación. Y estoy hablando de la desmonopolización de ANCAP, estoy hablando de la creación de agencias desconcentradas, por ejemplo, vinculadas con el Ministerio de Vivienda, estoy hablando de asuntos muy relevantes respecto a derechos laborales, estoy hablando de situaciones muy relevantes en términos de seguridad, de trámites penales. Estoy hablando de un tema como el de la educación, en donde prácticamente
más allá de los contenidos, parece a todas luces inapropiado poner una reforma educativa en una ley de urgente consideración, pero mucho más en un contexto como este. ¿Qué es lo que puede justificar la aceleración del proyecto de la LUC? Pero además, algo mucho más hondo y a mi juicio más relevante. El proyecto de la LUC, la ley de urgente consideración, es un proyecto hecho para el 2019, pensado en el 2019 y pensado antes de la pandemia. ¿Realmente sus asuntos hoy son aquellos que ameritan una urgente consideración en el Uruguay actual, con estas previsiones tan negras, tan catastróficas? Cuesta fundamentarlo. Y el otro elemento que nos está planteando dificultades del gobierno es, bueno, la negación de la cadena en estas condiciones a la central sindical. Por supuesto que el gobierno, cualquier gobierno, tiene todo el derecho a definir su política de comunicaciones. Es legítimo que así lo haga y es legítimo que piense, así como el Frente Amplio pensó que era importante que hubiera una cadena el 1 de mayo que llevaran adelante el Ministerio de Trabajo, pero también que llevaran adelante los trabajadores organizados. El nuevo gobierno tiene todo el derecho a hacer lo que se hizo siempre antes del 2005, todo el derecho. La pregunta es si en su relación crucial con un movimiento sindical que luego del error garrafal del caceroleo de hace unas semanas, que fue respondido también de manera siniestra por el himno nacional, yo creo que ese cotejo de caceroleos y himno nacional es la expresión más cabal de lo que no hay que hacer en un contexto como este. Ni desde el lado de la oposición ni desde el lado de quienes apoyan al gobierno. Bueno, un movimiento sindical que luego de ese error, particularmente a nivel de sus principales dirigentes, se ha manifestado acuerdista, se ha manifestado cuidadoso de las formas, se ha manifestado en consulta permanente, ha dado señales, más allá de algunos exabruptos que todos conocemos, ha dado señales efectivas. Bueno, enterarse vía Twitter de que el presidente no va a dar la cadena para este 1 de mayo. Repito, el presidente podría haber reforzado su autoridad y su legitimidad diciendo de manera muy clara, y digo legitimidad porque tiene toda la legitimidad para hacer lo que quiera porque el pueblo le dio la mayoría a la coalición. Pero tiene la legitimidad. Tiene la legitimidad de haber ganado el balotaje. Tiene legitimidad. Pero la legitimidad, hay una legitimidad de origen, pero luego hay una legitimidad de ejercicio. Alguien puede haber sido electo y es legítimo, pero luego cometer errores que erosionen, que desgasten su legitimidad. Por eso no me estoy equivocando cuando digo un problema de legitimidad. Aumentaría mucho más su legitimidad si hubiera acordado, por excepción, miren, mi política es otra, pero en función de esta circunstancia, con tantos trabajadores que hoy tienen problemas, con tantas situaciones de preocupación entre los trabajadores, bueno, yo voy a pactar con la central de trabajadores, una central que está en un país como Uruguay, que celebró todos los 1 de mayo de la historia, desde el 1 de 1890 hasta los muy duros que supo enfrentar durante la dictadura. Bueno, pactar como un gesto de avenimiento, como un gesto de puente, de acuerdo, una forma de hacerlo. Yo quiero terminar, porque quiero abrirme a las preguntas, planteando un momento muy delicado y se vienen años muy difíciles. No es solamente que el 2020 va a ser un año muy complicado y muy difícil de revertir y que va a ser un mal año. No. Aquí vamos a una coyuntura sumamente difícil. No es un momento para quemar la pradera, todo lo contrario. Es un momento para establecer una política de acuerdos. La política de acuerdos no es un pacto nacional. No es que gobierno
que el gobierno comparta el gobierno y que la oposición deje de ser oposición. Nada de eso. Le haría mucho mal al gobierno y le haría mucho mal a la oposición. La cuestión incluso puede llegar a ser, si no es posible pactar cambios, bueno, pactar el disenso. Pero hay que pactar. Aunque no se lo asuma, no solamente la coyuntura, los temas han cambiado. Han cambiado los libretos y todos los libretos hoy están en entredicho. Por eso, hay que decirlo de manera clara, el Frente Amplio tiene dificultades para reformularse en términos de oposición. Y lo tiene cuando no ha podido todavía transitar un periodo en donde necesita hacer cosas, necesita un recambio de liderazgos, necesita una autocrítica bien establecida respecto a los motivos de la derrota, necesita un buen balance crítico pero al mismo tiempo ponderado, necesita plantarse en un nuevo escenario, necesita hacer muchas cosas y ojo, también están las elecciones departamentales, pero precisamente por todo eso y desde una lógica de cautela y pensando en primer lugar en el país, la oposición tiene que ayudar al gobierno, pero el gobierno tiene que dejar ayudarse. Todavía estamos en tiempo de que así ocurra. Los temas de la agenda que viene serán sumamente difíciles. Y me quedo por aquí. Cautela y reflexión y ser muy radicales en el sentido de ir a la raíz de los problemas. Bueno, no nos podemos acercar mucho. Gracias, Gerardo. Bueno, hemos recibido algunas preguntas, se nos fue un poco más el tiempo, pero la verdad es que Gerardo fue respondiendo a algunas de las preguntas que iban llegando a lo largo de su intervención y nos parece que, bueno, con esa cosa tan completa, clara, certera que nos plantea siempre, no solo nos deja pensando, sino que nos ha dejado sin preguntas. Las preguntas las fuiste respondiendo a lo largo de ¿No hay más preguntas? La presentación. Quedaba una pregunta que tiene que ver con corta. cómo generacionalmente se va enfrentando esta situación. ¿Qué diferencia ves tú entre las generaciones hoy en la sociedad uruguaya de cómo responden a esta situación? Y después el problema que tenemos es que el tiempo es ingrato y se nos cortan las transmisiones, además de plantearles, aprovecho un segundito, de que sabemos que hay problemas de conexión, hay una demanda muy alta y va a quedar esto subido a la página de Facebook de Marea y en Instagram para que aquellos que se estuvieron entrecortados puedan recuperar parte de todo lo rico que Gerardo compartió con nosotros. Respecto al tema de la juventud, un tema absolutamente central. Galeano decía, en Uruguay todo joven es culpable hasta que demuestra que envejeció. Sin embargo, estamos en un momento muy paradójico, porque la forma de pensar las etapas de la vida está reformulándose radicalmente. Y en un momento en donde hoy hay una sobrevida muy clara y hay una necesidad de repensar lo que algunos autores llaman la actividad de los nuevos viejos, incluso desde una perspectiva de derechos, no simplemente de que las ecuaciones volvemos a ver esa situación muy complicada en una etapa que idealiza la juventud, los jóvenes realmente existentes tienen problemas acrecidos, sobre todo en un país tan viejo, tan envejecido como este. En un momento en donde la pandemia parece no tener el foco en los jóvenes, sino parece tener su foco en una población más vulnerable que está ubicada en la población con más años. Yo lo único que diría con mucha cautela es que hay que aprender mucho de los jóvenes. Hay que aprender mucho de cómo están reaccionando frente a esta nueva situación. Hay que ver su capacidad de adaptación a muy complejos como este. Hoy no solamente hay que hablar con los jóvenes para darles consejos, tal vez haya que hablar con ellos sobre todo para escucharlos, pero para escucharlos en serio,
para tener esas conversaciones que nos cambian, sin populismo juvenilista, pero realmente viendo a los jóvenes realmente existentes y sus respuestas. Hay muchos motivos para el pesimismo, pero también hay motivos para el optimismo inteligente. Cuando yo veo la energía de solidaridad real, cuando yo veo la multiplicación de ollas populares y veo la presencia de jóvenes y de gente de la tercera edad y gente de los barrios más golpeados por la pandemia, los barrios más golpeados, sobre todo en términos económicos, porque otro tema es que la pandemia en el Uruguay raramente entró por arriba, lo cual lleva a que la pandemia no impacta a todos los países de igual manera. Por eso tenemos que estar semana tras semana, pero respecto al problema de las generaciones, bueno, es una gran discusión. Yo creo que hay mucho más para aprender de los jóvenes que para decirles. Y esta pandemia puede ser un hito en donde muchas cosas cambian en el mundo. Muchas van a cambiar y no necesariamente todas para bien. Pero algunas pueden cambiar para bien. Algunas pueden ir para cambiar para bien. Yo creo que si vamos a la raíz, si somos radicales, entre otras cosas vamos a escuchar lo que tienen para decir los jóvenes. Me parece absolutamente central. Muchas gracias. Los esperamos el miércoles que viene, ¿eh? Bueno, y aprovecho, me quedé con ganas de preguntas, no sabía que se iba a cortar. A la hora se corta. Igualmente, te digo que fuiste contestando Sí, las igual. interrogantes a lo largo de la charla, Exacto. Bueno, pero con habilidad. aprovecho, no lo estaba viendo, pero aprovecho este momento para enviarles a todos un gran abrazo, que por ahora es un abrazo de distancia, pero también de transferirles mucha fuerza, muchas ganas, la necesidad de estar juntos. No hay destino en soledad. Y recordar una vez más y terminar con su recuerdo a Felipe Michelini. Tenemos muchas deudas con él, pero la principal deuda es seguir buscando, seguir peleando por esas causas por las que él peleó. Un gran abrazo para todos. Gracias. Bueno, tuvimos problemas de... ¿Soltaste? O sea, es que yo no sabía.